Ok. Bueno, el día de ayer, ¿verdad? Habíamos estado discutiendo, en primer lugar, ¿sí? La multiplicación. Decíamos era básicamente un algoritmo ¿sí? O sea, el algoritmo, perdón, es una serie de sumas y corrimientos a la derecha, ¿no? ¿Sí? Bueno, al revés sería primero corrimientos a la... No, está bien, sumas y corrimientos a la derecha, ¿verdad? En el caso de la división es que es, ¿sí? Corrimiento a la izquierda y resta, ¿verdad? ¿Sí? Es teníamos por acá, aquí ve, ¿sí? Pues ahí estaba la división, ¿verdad? ¿Sí? Entonces era una serie de corrimientos a la izquierda y luego resta, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Luego vimos la instrucción de división, ¿verdad? De MIPS, ¿sí? Básicamente div, y el resultado, ¿verdad? Siempre utiliza high y low, ¿sí? Low es el cociente y high es el residuo, ¿verdad? ¿Sí? Igual tenemos las instrucciones, ¿verdad? Move from high y move from low, ¿verdad? ¿Sí? Ok, entonces vamos a dejar, ¿verdad? Por ahí, a un lado, la aritmética de enteros y vamos a hablar un poco sobre punto flotante. ¿Sí? Este slide se titula representándose a números grandes y pequeños. ¿Sí? Entonces fíjense bien los primeros dos ejemplos que están ahí. O sea, con lo que tenemos hasta ahora, ¿sí? Es decir, enteros de 32 bits, ¿qué pasa si queremos codificar la edad de la Tierra? (4.6 por 10 a la 9). ¿Sí? Años, ¿verdad? ¿Será eso? Ya sepan 400 millones de lo que aguanta el entero hasta. El entero más o menos está por aquí, ¿verdad? ¿Sí? Pero el punto es, no alcanza. ¿Sí? O el peso, dice, en kilogramos de una unidad de masa atómica. En términos de física, ¿verdad? Que es 1.6 por 10 a la menos 27. ¿Sí? Entonces, con el esquema que tenemos ahora, obviamente ninguno de esos dos números, ¿sí? O sea, no tenemos forma de codificar esos dos números, ¿sí? O valores de ese tipo, vamos a decir. ¿Sí? Entonces es ahí donde aparece la necesidad de punto flotante. ¿Sí? Punto flotante, ¿verdad? ¿Sí? Al menos en este esquema. Utiliza, ¿sí? Para el esquema los signos magnitud. ¿Sí? O sea, aquí realmente, ¿sí? Hay un bit de signo, ¿verdad? Y como vamos a ver más adelante, un efecto de esto yo puedo representar 0 y menos 0, ¿verdad? Cosa que no se, en complemento a 2, ¿verdad? Es una de las cosas que no se puede dar, ¿sí? Aquí sí, ¿verdad? Entonces, el típico esquema, ¿sí? O el método genérico, ¿verdad? Representar punto flotante, ¿sí? Entonces, menos 1 elevado al signo, donde el signo es un bit, ¿sí? Sign, ¿verdad? Es un bit, ¿sí? 0 o 1, ¿verdad? 0 positivo, 1 negativo, ¿verdad? ¿Sí? Igual en complemento a 2 sabemos si el MSB, ¿verdad? Es 0, es positivo, y si es 1 es negativo, ¿verdad? Multiplicado por F, dice por 2 a la E, ¿sí? ¿Qué les recuerda esto en física? Si tuviéramos 10 aquí. De hecho esto, ¿verdad? No sé, este tipo de notación en física, ¿cómo le llaman?
notación científica, ¿verdad? Sí, notación científica. ¿Sí? Entonces, el punto es, ¿verdad? Que para guardar todo eso, todavía tenemos disponibles solamente 32 bits. Y eso es lo que se llama, ¿sí?, precisión simple. ¿Sí? Lo que en C, por ejemplo, ustedes, ¿sí?, típicamente hacen cuando declaran un float. Un float es un flotante de precisión simple, un número real, vamos a decir, de precisión simple. ¿Sí? Entonces, básicamente, fíjense bien, ¿sí?, tenemos un bit, el primer bit, ¿verdad?, para signo. Los siguientes 8 bits, ¿sí?, serán el exponente, y el resto es lo que se llama la fracción. ¿Sí? Entonces, la base es 2, como dice Cara, no 10. ¿Sí? Y en vez de usar hard-coded, decimos hard-wired, ¿verdad? ¿Sí? O sea, en el diseño está, ¿sí?, vamos a decir, está como es codificado internamente en la FPA, que es, ¿sí?, unidad aritmética lógica de punto flotante. El problema de los flotantes es que eventualmente hay ciertas cosas que uno esperaría un cierto valor, pero que no se lo pone exacto, ¿no? ¿Por qué cree usted? Lea el último punto que está ahí. Sí. Porque mientras más bits hay en la fracción o en el exponente, pues uno pierde predicción O rango. o O sea, es un balance entre precisión, ¿sí?, lo que usted decía, ¿verdad?, la exactitud de un número contra rango, el tamaño del número. ¿Sí? O sea, entre más grande la fracción, ¿verdad?, va a ser más preciso. Y entre más grande el exponente, te voy a tener un rango. ¿Sí? Y eso nos afectaba el semestre pasado, que estábamos trabajando en un juego de Unity que, si comparamos estrictamente con cero, había puntos en que no nos daba, así que teníamos que hacer que se aproxime a tal valor. Considerar un error. Sí, eso es típico, ¿verdad? Por eso, o sea, esas son de las recomendaciones cuando se programa con valores en punto flotante. O sea, nunca utilizar, ¿sí?, qué sé yo, igual, ¿sí? ¿Sí? Sino que realmente hay que considerar un margen de error. ¿Sí? Siempre hay que considerar un margen de error. Ok. Eventos de excepción que se pueden dar en punto flotante. ¿Sí? Pues es claro que se puede dar overflow. ¿Sí? Básicamente es cuando cuando un exponente positivo es muy grande y no cabe, obviamente, en el campo exponente. Recuerden que solo tenemos 8 bits. ¿Sí? Entonces, si ese campo, si ese valor se hace muy grande, entonces no lo puedo, ¿sí?, como quien dice, acomodar ahí. ¿Sí? Y el otro término, fíjense bien, es underflow. Y ese es el caso contrario, cuando tenemos un exponente negativo. ¿Sí? Ya vamos a ver si la forma de codificar números negativos, o sea, en el exponente es negativo, ¿sí?, que tenemos ahí. Realmente para eso vamos a utilizar uno, ¿sí?, o sea, nos vamos a basar en un estándar de la IEEE, el 754, ¿sí? Entonces, una forma, obviamente, de reducir, ¿sí?, las posibilidades, no estamos realmente quitando, ¿verdad?, ¿sí?, el underflow, el overflow, lo estamos reduciendo, ¿sí? Es como dice, ofrecer otro formato que tenga un exponente más grande, ¿sí? ¿Cuántos bits utiliza en total ese otro formato?
64, ¿verdad? ¿Sí? Mire lo que eso mapea, digamos, el doble, típicamente, ¿verdad? ¿Sí? Es doble precisión. Entonces, si ustedes se fijan ahora, tenemos 11 bits, ¿sí? Para el exponente, o sea, 3 más que antes, ¿sí? ¿Y cuántos bits para la fracción? Solo 20. 52. ¿Sí? ¿Sí? En total, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Ok. Y aquí está ahora el estándar, ¿sí? O sea, el IEEE 754 es un estándar de punto flotante. ¿Sí? El cual es utilizado por la mayoría, probablemente todas las computadoras, van a decir, ¿sí? O sea, todos los sistemas de computadora actuales, ¿sí? Que tengan punto flotante, muy probablemente, vamos a decir, ¿sí? Estén utilizando este estándar, IEEE 754. ¿Sí? Entonces, fíjense bien que el esquema de IEEE 754 es un poco diferente al que vimos allá. Siempre tenemos -1 elevado al signo, o sea, el esquema siempre es, signo magnitud, ¿sí? O sea, un bit de signo, luego la magnitud, eso significa, ¿verdad? ¿Sí? Y el otro esquema de representar números con signo, ¿verdad? Es complemento a 2, ¿verdad? El uso de complemento a 2, ¿sí? Luego, fíjense bien, dice, se multiplica eso por 1 más f. Ya vamos a ver de dónde, por qué el 1, ¿verdad? Y, ¿sí? Realmente esto de e menos bias es lo que nos permite codificar exponentes negativos. Bias es un valor hardwired, vamos a decir, ¿sí? Porque ya está predefinido, ¿sí? Entonces, fíjense bien, es el mismo formato para precisión simple y precisión doble, ¿sí? La fracción f se almacena en formato normalizado. Formato normalizado significa que el MSB de la fracción es un 1. ¿Sí? O sea, si quiero almacenar, ¿verdad?, un número en formato del IEEE 754, tengo que normalizar la fracción. Y normalizarla significa el MSB, o sea, el bit más significativo siempre va a ser un 1. Por eso yo no necesito, ¿sí?, almacenarlo. ¿Sí? Entonces, 0. Ya vamos a hablar de eso. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, eso es lo que se llama bit oculto. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, para simplificar el ordenamiento, es decir, algoritmos de ordenamiento de números en punto flotante, ¿sí?, E, que es el exponente, ¿sí?, está antes de la fracción, ¿sí? Y E realmente representa, como dice, el exceso, ¿sí? Básicamente diríamos la diferencia, ¿sí? En notación de, como dice aquí, de exceso, que es la diferencia, ¿sí?, con el bias. Y el bias, ¿sí?, es menos 127 para precisión simple y menos 1023 para precisión doble, ¿sí? Entonces, el número más negativo
podría representar sería, ¿sí? Bueno, el exponente, digamos, ¿sí? ¿Sí? Que sería, o sea, si este es el exponente que quiero representar, pues cuando lo almacene, ¿sí? ¿Qué tendría que hacer? ¿Sí? E menos bias, ¿sí? Bueno, cuando calcule el valor realmente, ¿sí? O sea, si este es mi exponente, 1, ¿sí? Entonces el valor, para hallar el valor del exponente, tengo que hacer, ¿sí? E menos bias, ¿sí? Si es 1, ¿verdad? Entonces es 1 menos 127, lo cual me da menos 126. O sea, este 126 es el exponente, ¿sí? Más negativo. ¿Sí? Ya vamos a ver qué pasa con el 0, ¿verdad? Pues usted puede decir, bueno, pero ¿y 0 qué pasa? Pero si hago 0 menos 127, pues sería menos 127, que es más negativo todavía. ¿Sí? Y ya vamos a ver por qué. ¿Sí? ¿Por qué está fuera ese del... o por qué ese no está considerado como el más negativo? ¿Sí? Y el más positivo, ¿sí? ¿Sí? Sería realmente el más positivo, lo mismo, ¿verdad? Serían todos los bits en 1. ¿Sí? Pero de nuevo, ¿verdad? Tiene un, ¿sí? Tiene un menos 1 acá, un bit apagado. Entonces es 254 menos 127, o sea, ¿sí? Es positivo 127. ¿Sí? ¿Qué creen ustedes que pasa con el 255, que sería todos los bits en 1? Igual que pasa con el 0 acá. Puede que tenga que ver porque me he fijado que muchos de ellos manejan el not and number, así que tal vez no es así una constante. Sí, es una constante el not a number, pero no es ninguno de esos dos. ¿Qué creen ustedes? Menos infinito y más infinito. ¿Sí? Al menos es la representación de menos infinito y más infinito. O sea, ¿sí? Mira, que existía el bit, ¿Cómo? que, bueno, no todos lo soportan, pero algunos lenguajes sí soportan que en floating point existe infinito. Sí, no, o sea, el IEEE 754 define, ¿sí? O sea, realmente el exponente más negativo, que sería menos 127, 2 a la menos 127, sería como menos infinito, ¿sí? Y el 2 a la 128, como el más infinito, ¿sí? Ok, entonces fíjense bien, ¿sí? Aparte de eso, ¿verdad? Hay valores, ¿sí? Bueno, este sería el número más pequeño que puedo representar, ¿sí? ¿Sí? Ya dijimos, ¿verdad? Exponente 1, entonces aquí están los 8 bits del exponente, la fracción todo es en 0 y recuerden que este es el bit oculto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces si hacemos es menos 1 a la 0, da 1, ¿sí? Multiplicado por 1 de la fracción, ¿sí? 1 más la fracción, bueno, aquí es esto, ¿sí? Por 2 a la 1 menos 127, o sea, la 126. O sea que 2 a la menos 126 es el número más pequeño que puedo representar con precisión, sí.
Con precisión doble, ¿cuál sería el más pequeño? Teniendo en cuenta que, o sea, igual voy a tener representación para menos infinito y más infinito. 2 a la menos 1022. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, el 0 es un caso especial en realidad. ¿Sí? Y es todos los bits en 0. ¿Sí? Y ese se llama el verdadero 0. ¿Sí? Porque igual, ¿verdad? Podría poner, qué sé yo, ¿verdad? El 1 acá, es decir, como menos 0. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Y el número más grande que podría representar tiene que ser positivo. ¿Sí? Ya dijimos, ¿verdad? Con el exponente más grande y la fracción. ¿Sí? Es 2 menos 2 a la menos 23. ¿Cómo convertimos ese en binario? ¿Verdad? Lo voy a hacer así. 1.11 en base 2, ¿cómo lo pasamos a decimal? ¿Ok? Entonces recuerden que los exponentes, pues, usamos este es 0. Y cuando pasamos del punto decimal, recuerden, este es menos 1, menos 2 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces sería, ¿sí? 1. Y eso queda. Bueno, si lo sumo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O sea, recuerden que es ¿sí? 1 más la fracción, ¿verdad? Y la fracción es... Entonces igual, si ustedes siguen sumando aquí, ¿verdad? O sea, recuerden que esto es hasta... ¿Sí? O sea, ¿cuántos bits dijimos que ven acá? 22, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, si siguen, siguen ahí, ¿verdad? O sea, más un octavo, más un 16, más un 32, así sucesivamente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, al final, ¿verdad? O sea, eso es equivalente, o es el mismo valor de 2 a la menos, perdón, 2 menos 2 a la menos 23. ¿Sí? Y eso lo pueden comprobar ustedes, ¿verdad? Haciendo la... ¿Sí? Haciendo la sumatoria, ¿verdad? ¿Sí? Eso lo pueden comprobar ustedes. Ok.
Resolvamos esto, Juan. 1.0 en base 2 por 2 a la menos 1. ¿Cómo lo represento en precisión simple? Bit de signo. Exponente. ¿Cómo sería ahí? O sea, recuerda, lo que tengo que guardar es la E. ¿Sí? Entonces, lo que tengo aquí es la expresión, es decir, E menos Baez igual a menos 1. ¿Sí? O sea, E menos 127 igual a menos 1. O sea, E va a ser igual a... Ok, ¿cómo lo represento en binario? 0, ¿verdad? 64 más 32, 96, ¿verdad? ¿Mm? 1 se acerca al 1. Vamos a ver, 2, 4, 6. ¿Sí sería? ¿Sí? Eso sería 126, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y la fracción? Puros ceros. Ah, y este ahora, 0.75 en base 2. Perdón, en base 10. Empezando desde el primer 1. Cero. Para empezar, cero. Sí. Ok. Vamos a hacer esto. Entonces decimos 0.75. Ok, convirtamos esto primero a base 2. 0.75 en fracción, ¿cuánto es? 0.11. ¿Cómo lo convertimos? En fracción, ¿cuánto sería esto? 3/4, ¿verdad? ¿Sí? Y 3/4 lo acabamos de ver ahí arriba, era 1/2 más 1/4. ¿Sí? Pero tenemos que hacerle un par de. Bueno, en este caso solamente un shift, porque si no, no lo pudiéramos representar. Un chip. Sí, porque como empieza físicamente con un 1. No, primero convierte, o sea, no lo hemos ni convertido a binario. ¿Sí? Entonces, ¿qué me va a quedar? Y en binario. ¿Mm? 0. ¿Todos están de acuerdo? ¿Sí? ¿Todos están claros? ¿Sí?
por 2 a la 4, ¿verdad? Entonces, para normalizarlo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que mover el punto, ¿verdad? ¿Sí? O sea, una posición a la derecha. ¿Y eso qué efecto va a tener en el exponente? ¿Le suma o le resta? Le resta, ¿verdad? ¿Sí? Y ahora sí, ¿verdad? Esto ya es en base 2, esto es en base 2. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedaría ya en...? ¿Qué bit de signo? 0. ¿Exponente? Es más que 128, así que para empezar le pone el dibujo. Ok. Recuerden, E menos bias tiene que ser igual a 3. O sea, E va a ser igual 3. ¿Sí? Y 127. 130. ¿Sí? Entonces, 0. Después aquí quedaría 128. ¿Sí? 6. ¿Sí sería? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Y la fracción? ¿Cómo? Te recuerden que este va a ser el bit oculto, ¿verdad? ¿Sí? Son 22, ¿verdad? 4, 6, 8. Confíen en que puse 22. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahí están resueltos, ¿verdad? ¿Sí? A ver qué pasaría, vamos a ver. ¿Sí? ¿De qué? ¿Cómo representaría o cómo quedaría un tercio, por ejemplo? O sea, es menor que un medio, ¿verdad? Así que convertido a base 2 quedaría 0 punto, ¿sí? Este es el 0, ¿verdad? Este es un medio. Después, el proceso es parecido, ¿verdad? El de, ¿sí? Entonces, cuando queremos convertir un número entero, ¿verdad? A binario, ¿sí? Decimos, ¿es mayor que un medio? No, ¿verdad? Entonces es el bit 0. Después, un medio, ¿qué sigue? Un cuarto. Ok, entonces un 1. ¿Y entonces qué me queda acá? O sea, tengo que ir restando, ¿verdad? Un tercio menos un cuarto. Cuatro, tres, uno entre dos. A ver, Una fracciones. parte. ¿Cómo? Una doceava parte. Una doceava. Sí, 1 sobre 12. Sí. Ok, entonces, después sigue acá un cuarto, un octavo. ¿Sí?
0, después de un octavo, un 16. ¿Sí? Y eso, segundo parámetro así es. Debería seguir al infinito para explicar. Ok, sí, pero aquí no tenemos bits infinitos, entonces ¿qué va a pasar? Algo que se va a parecer bastante atrás, pero Que va a parecer bastante a un tercio, recuerde. Después vamos a tener que, sí, o sea, lo que nos dé aquí vamos a tener un límite para la fracción de 22, ¿sí? Claro, ¿verdad? O sea, de aquí para acá tenemos, sí, podemos sacar hasta 22, ¿sí? Porque el exponente nos va a ayudar ahí, ¿sí? O sea que lo que tendría que hacer es seguir acá, ¿verdad? ¿Sí? Sacar 22, qué sé yo, ¿verdad? Valores más aquí, 22 bits más, ¿sí? Luego, o sea, qué sé yo, ponerlo o sea, mover el punto, era 1, 2, ¿sí? Entonces sería por 2 a la menos 2, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, todos los bits que me resulten acá va a ser la fracción, o sea, 22 bits, o sea, hasta aquí vamos a decir, ¿sí? Esa sería mi fracción, y este sería el M menos bias, ¿verdad? ¿Sí? Sí, realmente no estaría representando exactamente un tercio, ¿verdad? Por eso es que, ¿sí? Si yo, o sea, qué sé yo, ¿verdad? En C hago, o sea, digamos que esto es flotante, ¿verdad? 1 sobre 3.0, ¿verdad? ¿Eh? Entonces, el decimal tampoco lo puede representar. no, claro, o sea, en enteros, ¿eh? Entonces el punto es, o sea, X no va a tener un tercio exactamente, ¿sí? ¿Sí? Recuerden que realmente en base 10, ¿eh? Típicamente, o sea, me escribe esto así, ¿verdad? ¿Eh? Un tercio, sería un tercio, ¿no? ¿Sí? O sea, le ponen eso, ese es el período, ¿verdad? Pero no podemos hacer eso, ¿verdad? En punto flotante, ¿sí? Ok, bueno, este es el mismo slide, nada más que ya con las soluciones, que ya las tenemos allá, ¿sí? Las hicimos ahí arriba, yo, están esto, ¿sí? Y aquí está, ¿verdad? ¿Sí? Los valores especiales que ya habíamos hablado por allá, ¿sí? Más o menos infinito, ¿sí? El que mencionó Guillermo, el NaN, not a number, ¿sí? Para resultados inválidos como 0 entre 0, ¿sí? O sea, IEEE 754 define, a decir que 0 entre 0 resulta un NaN. ¿Sí? Y el verdadero 0, pues es la cadena de bits todos en 0. Exponente, bit de signo y fracción, todos en 0. ¿Sí? Técnicamente, ¿verdad? O sea, si ustedes aplicaran el esquema, ¿verdad? De menos 1 elevado al signo, que el signo es 0, por 1 más la fracción, que es 0, ¿sí? Por 2 al exponente menos el exponente es 0 y el bias es menos 127, ¿sí? Que realmente es 0, ¿sí? Viene a ser 2 a la menos 127. ¿Sí? Pero eso es lo que punto flotante considera el verdadero 0. ¿Sí? Entonces,
el exponente, bueno, los otros valores especiales, ¿verdad? Si el exponente es 0, fíjense bien, y la fracción es no 0, distinto de 0, vamos a decir, ¿sí? En doble precisión, ¿verdad? ¿Sí? 0, no 0, eso representa, ¿sí?, un número en formato denormalizado. ¿Sí? O sea que el esquema este también permite, ¿verdad? O sea, números en formato denormalizado. ¿Sí? Pero el flag de eso es exponente 0, ¿sí?, y fracción distinto de 0, entonces un número, ¿sí?, en formato denormalizado. ¿Sí? Lo cual, casi como un entero que ¿no? Igual, ¿verdad? Un entero yo lo puedo representar en formato normalizado, ¿verdad? ¿Sí? Ya no hay razón realmente para utilizar, ¿sí?, denormalizado. Ok, ¿sí? Exponente, esto, fracción cualquier cosa, ¿sí? Queda menos 126 más 127, ¿verdad? ¿Sí? Pues esa es la representación estándar, vamos a decir normalizada, un número en punto flotante, ¿verdad? Lo que hemos estado viendo, ¿sí? Todos los bits en 1, o sea, en el exponente, fracción 0, ¿sí?, más o menos infinito, ¿sí? Obviamente depende del signo nada más, ¿verdad? ¿Sí? O sea, si el bit de signo es positivo, positivo es infinito, ¿verdad? ¿Sí? Si el signo es negativo infinito. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y el NaN, el not a number, es exponente todos en 1, igual, ¿verdad? En precisión simple y fracción distinto de 0. ¿Sí? Eso es un NaN. Cualquier operación con NaN se vuelve NaN. Sí. NaN más cualquier cosa es NaN, así lo define el estándar de IEEE 754. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Ok. Bueno, sí, el formato 754, ¿verdad? También, sí, soporta redondeo. No nos vamos a detener, ¿sí?, en esta parte. Esto les va a quedar a ustedes también de tarea, ¿sí? Esto y la parte de, ¿sí?, operaciones con punto flotante, o sea, el algoritmo de punto flotante, ¿sí?, para suma, ¿sí? Hay un ejemplo realmente en los slides, ustedes lo pueden ver, ¿sí? Y multiplicación, ¿sí? De nuevo, ¿verdad? Revísenlo, ¿sí?, en algún laboratorio, ¿sí? Ustedes estarán, ¿sí?, lidiando con eso, ¿sí? No es difícil, ¿verdad?, una vez que se conoce la representación, ¿verdad?, de punto flotante. Entonces, vamos a cerrar este capítulo, ¿verdad? Necesitamos ya terminar con esto. Hablando de las instrucciones de punto flotante de MIPS, ¿sí? Para empezar, ¿verdad? ¿Sí? Todo lo que tenga que ver con punto flotante, ¿verdad? Eso se maneja en lo que algunos llaman FPU, es Floating Point Unit, o algunos le llaman coprocesador, ¿sí? Entonces, ese coprocesador tiene 32 registros, ¿sí?,
de 32 bits también. Y en el caso de doble precisión, ¿sí?, se utilizan en parejas. Recuerde, doble precisión es 64 bits. ¿Sí? Entonces, tenemos, ¿cómo se llama? ¿Sí? Instrucciones como, ¿sí?, LWC1, ahí C1 es coprocesador 1, ¿sí?, y ahí load word, ¿no? Básicamente es load word, ¿sí?, la misma sintaxis, ¿verdad? De load word que ya habíamos visto para entero. Entonces esto es cargar el valor que está en esta dirección, ¿sí?, en este registro de punto flotante. ¿Sí? Y obviamente tiene soporte para precisión simple y precisión doble, ¿sí? Por ejemplo, ¿verdad?, instrucción de suma, ¿sí?, para precisión simple y precisión doble, ¿sí? Entonces aquí es sumar, ¿verdad?, F4 y F6 y el resultado guardarlo en F2, ¿sí? Y en precisión doble, fíjense bien, tenemos que usar los registros, ¿sí?, recuerden, en pares. Entonces sumar F4 concatenado con F5 más F6 concatenado con F7 y el resultado guardarlo en F2 concatenado con F3. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok. Igual, ¿verdad? Tenemos el resto de operaciones, ¿sí?, disponibles en punto flotante, precisión simple y precisión doble. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Ok. Y el otro set de instrucciones, ¿verdad? ¿Sí? Es la de comparación, ¿sí? Entonces, básicamente es C punto, bueno, aquí no es X, ¿verdad? X es sí, es una variable, vamos a ver. Punto S. Sí, esto es comparar dos valores. Ustedes ven que ya aquí se parece más a Intel, ¿verdad? ¿Sí? O sea, compara los dos valores y actualiza un flag interno de condición. ¿Sí? Entonces esto básicamente, la X puede ser EQ, NEQ, LT, LE, GT y GE. ¿Sí? O sea que me puedo hacer C.EQ, .S o .D. ¿Sí? O sea, tenemos las dos versiones. O sea, C.N.S, C.LT, y así sucesivamente, ¿verdad? De nuevo, teniendo en cuenta, ¿verdad?, que, ¿sí?, en precisión doble se concatenan dos registros, ¿sí? Y la instrucción de saltos condicionales, ¿sí?, es branch, la C1 es coprocesador 1, aquí dice coprocesador 1 true, coprocesador 1 false. Es decir, si este flag interno, fíjense bien, como decir en Intel, ¿verdad? Sí, el E-flags, es lo que aquí es un bit, ¿verdad? Sí, el bit de condición. Entonces, si condición es igual a 1, ¿sí?, saltar al label, vamos a decir, ¿sí? Es relativo al program counter, recuerden. ¿Sí? Y ahí se resumen, ¿verdad?, todas las instrucciones de punto flotante de MIPS. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Ok. Entonces, con esto cerramos este capítulo. O sea, el siguiente, lo es del capítulo 4, no está de más, ¿verdad?, que
Voy a pegar una leidita. Y es básicamente la implementación, o habla sobre la implementación y el diseño de un procesador, o sea, basado en MIPS de un solo ciclo. ¿Sí? O sea, aquí básicamente hablamos de las operaciones aritméticas, cómo implementar operaciones aritméticas. Recuerden que aquí hablamos básicamente de operaciones aritméticas, ¿sí? Con enteros. ¿Sí? Flotante. ¿Sí? Entonces aquí, ¿verdad? Ya en las operaciones de enteros, pues hablamos primero, ¿verdad? De suma y resta, que son las más fáciles. ¿Sí? Y luego, ¿sí? Aquí, ¿sí? Hablamos de los algoritmos de multiplicación, que ya son mucho más complejos. ¿Sí? Y división, ¿verdad? Y en el caso de flotante, ¿verdad? ¿Sí? Realmente, ¿sí? Aquí en los slides está la de suma y multiplicación, ¿verdad? Que las tienen que estudiar ustedes, ¿verdad? ¿Sí? Si no hay más que decir, pues nos quedamos ahí.